11:20 de esta mañana de miércoles 27 de marzo. Seguimos en aquest 4 directe d'avui, aquí a Canal 4 Radio, Canal 4 Televisión. Vamos a hablar en los próximos minutos con un buen amigo de esta casa, con Eduardo de la Fuente, periodista, escritor, que presenta su cuarta novela, La Cruz de la Fortuna. Es este libro, esta novela que presentará el próximo 5 de abril en el Teatro de Sa Societat de Calvià a partir de las 7 de la tarde, pero que ya se puede adquirir en diferentes librerías, en diferentes puntos de venta. Eduardo, muy buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Enhorabuena por esta Gracias. Cuarta novela, La Cruz de la Fortuna, que recomendamos para estos días ahora de festivos, de Semana Santa. La verdad es que bueno, pues es un libro que tampoco tiene muchas, una novela que tampoco tiene muchas páginas, que se va a leer, es una novela breve, sí. De un tirón, ¿eh? En una tarde esto uno se lo puede leer y pasa un momento. Yo siempre digo que es como la economía de Zapatero, 2 tardes. ¿Qué va a encontrar el lector en esta La Cruz de la Fortuna, en esta cuarta novela tuya? La Cruz de la Fortuna es la historia de Juan Antonio Cortés, Juan Antonio Cortés fue, pues bueno, era uno de esos españoles que soñaba con hacer las Américas, ¿no? Ir en busca de fortuna, esa idea que tenían todos de llegar allí y de ser hacendado y de tener sus tierras y de prosperar. Y entonces es la historia de Juan Antonio Cortés a finales del siglo XVIII, cuando él parte hacia América. Entonces vamos a ver lo que es su vida, que es, valga la redundancia, es novelesca, ¿no? O sea, lo vamos a conocer como náufrago, como carpintero de ribera, o sea, como... De hecho, Juan Antonio Cortés es el introductor del yaut en el Caribe. Allí los llaman laúdes, ¿no? De hecho, todavía se pueden ver barcos que se parecen mucho al yaut mallorquín en el Caribe, porque él aprendió el oficio de un mestre de Asia mallorquín, de Spinetta. Fue asceta también, comendador de San Mateo de Indias y corsario también. Entonces, es pues un recorrido por su vida, por la vida de Juan Antonio Cortés. Lo que pasa que tampoco es un libro estrictamente histórico, ni son unas memorias, sino que yo he optado por un recurso que es que la Cruz de la Fortuna, que da título a la novela, es una cruz que el propio Juan talla y que es una reliquia venerada en San Mateo de Indias. Y entonces pues me tomo la licencia de que sea la propia cruz, el alma de madera, que acompañó toda la vida a Juan Antonio Cortés, la que cuenta su historia. Esta es tu cuarta novela, ¿no? Sí, señor. Cuarta publicada, que no escrita. Cuarta publicada, que no escrita, ¿no? Una novela histórica, como tú nos comentas. No sé si aquí notamos cierta evolución respecto a tus anteriores novelas o se mantienen un poco en esa línea de lo que el lector encontró en esas tres novelas anteriores. Ha sido un cambio en el fondo. Vamos a ver. Yo hasta ahora había hecho un tipo de novela que podría ser, pues no sé, por decirlo de una manera muy general, pues contemporánea, una novela ambientada hoy en día. Cuando me planteé escribir La Cruz de la Fortuna y me voy al Caribe del siglo XVIII, y además en un ambiente completamente marinero, pues entre comillas salgo de mi zona de confort, ¿no? Porque me obligo a documentarme. Yo no soy navegante. Yo sé lo que sé del mar, pues por Emilio Salgari, por Luis de la Sierra, por otros escritores, pero, a ver, proa, popa, babor y estribor, sí, pero me sacas de ahí y lo tengo complicado. Entonces, pues claro, te tienes que documentar un poquito. Si vas a dar algún dato de algún barco, pues que tiene que ser correcto. O si vas a dar algún dato sobre lo que era el comercio o la piratería, o por ejemplo el tráfico de esclavos, cómo está organizado, porque todo está organizado. Pues tienes, o cuánto se paga, por ejemplo, por la cabeza de un pirata o por un cañón, por poner un ejemplo, pues eso tienes que documentarte un poquito, ¿no? Y me ha llevado a hacer un trabajo de documentación que, la verdad, siempre he hecho, pero tampoco no de una forma tan exhaustiva. Aunque, también debo decir, que nadie se preocupe, no me he vuelto loco ni he querido volcar en la novela todo eso. O sea, es una novela con un marco histórico, pero no es un ensayo sobre el Caribe del siglo XVIII. Es mi Caribe del siglo XVIII. Sí, te lo preguntaba precisamente por eso, ¿no? Porque tus anteriores novelas, efectivamente, pues estaban contextualizadas en un marco más actual, por decirlo de alguna manera, y claro, retrotraerse a ese siglo XVIII, pues como tú nos indicas, comporta, efectivamente, documentarse y viajar en el tiempo, por decirlo de alguna manera, a ese siglo XVIII, ¿no? Y encontrarse datos... mira, ayer lo comentaba con un compañero, hay un dato que a mí me ha
me ha fascinado. O sea, pero me ha fascinado y por la comparación con hoy en día. Todos hemos visto películas de piratas, evidentemente, y pues vemos los barcos que aparecen allí, muy bonitos, con sus velas, con sus cañones y sus mascarones de proa y estas cosas, pero yo me preguntaba cómo era un galeón del siglo XVIII. Sinceramente no tenía ni idea. Entonces estuve mirando y resulta que en el siglo XVIII el almirante Gaztañeta cambia lo que es el canon de los galeones, cambia las proporciones, la forma de construcción. Son barcos que sacrifican la carga en aras de la velocidad y la maniobrabilidad. Son completamente diferentes. Después los portugueses, los ingleses y los franceses copian el modelo de Gaztañeta y hay un galeón que aparece en la novela, al que le he cambiado el nombre, pero que es tal cual un galeón que existió. Imagínate, el dato es brutal, ¿eh? Estamos hablando de un galeón con una dotación de 452 marineros, 60 personas de servicio y 500 infantes, o sea, 500 soldados, 1000 personas a bordo, con 100 cañones. Eso, y siempre pongo el ejemplo, es el equivalente hoy, en potencia de fuego, a un portaaviones nuclear. Es una barbaridad. Yo no me podía imaginar que existiera un galeón con una dotación de 1000 personas y 100 cañones, ¿no? De estas dimensiones. Y además más rápido y más maniobrable que los galeones antiguos. O sea, es increíble. Hay cosas fascinantes que vas rascando un poquito y las vas viendo y que a mí me han sorprendido mucho. Son detalles, ¿eh? Claro, porque cuando ahora pensamos en estos avances tecnológicos y bueno, aplicados a lo que es la navegación en este caso, pues bueno, pues hay auténticas barbaridades, ¿no? Y al final estamos en el año 2024, ¿no? Pero como tú bien explicas, ¿no? Es decir, hacer este viaje al pasado, a ese siglo XVIII y pensar en que podía haber, bueno, en ese momento había también esos avances, ¿no? Sí, totalmente. Ajustados a esa época y en ese caso y en esa época, pues claro, un galeón de estas dimensiones, pues como tú bien dices, pues debía ser prácticamente un indestructible, ¿no? A ver, tú piensas que un galeón así, por ejemplo, puede cañonear una ciudad, la puede reducir a cenizas, después desembarcan los 500 infantes y la ocupan. Solo un galeón. Un galeón de estas dimensiones... Mira, muchos de los que nos escuchan seguro que han visto la película Master and Commander de Peter Weir, que nos narra la persecución del Acheron, que es un buque francés que hace la guerra al corso, o sea, que va depredando las rutas comerciales para hundir barcos de carga. Bien, un solo galeón depredando a mercantes, uno solo, era el terror de los mares. Incluso, mira, fíjate que yo en la dedicatoria del libro se la dedico a Salgari, a Javier Andreu y a Luis de la Sierra. Luis de la Sierra fue un marino español, autor de muchísimos libros de historia naval y también traductor. Y yo, gracias a Luis de la Sierra, supe de la existencia, y fíjate qué curioso, de corsarios en el siglo XX, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hay un caso en la Segunda Guerra Mundial de un corsario alemán que en una noche hunde a 11 balleneros y apresa a 3. En una noche. ¿Eso qué significa? Que dejas a Inglaterra sin margarina todo un invierno. Trasladado al siglo XVIII, pues 3/4 de lo mismo. Me has contestado, te quería preguntar, ¿no? En esa dedicatoria, al inicio del libro, dedicas esta novela a Emilio Salgari, a Luis de la Sierra y a Javier Andreu, ¿no? A Luis de la Sierra, bueno, nos has comentado un poco por qué, ¿no? ¿Qué ¿Por qué han supuesto estas 3 personas, ¿no? ¿Por qué estas 3 personas? A ver, Luis de la Sierra, yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de que falleciera, porque él nació en Santander, pero vivía aquí en Palma. Fíjate que Luis de la Sierra, la noche que se hundió el crucero Baleares, él navegaba en el Canarias, en su buque gemelo. O sea, él vivió la guerra civil, fue después el marino que los que tenemos una cierta edad nos acordamos del portaaviones Dédalo, de la Armada Española, que se lo compramos por $1 a Estados Unidos y luego se lo devolvimos. Pues él hizo el trayecto de vuelta a Estados Unidos, ¿no? Y a Luis de la Sierra, pues, primero, porque me ha enseñado mucho de historia naval y el poquito lenguaje naval que domino es gracias a él y tuve la suerte de conocerlo. Fue un momento entrañable. A Salgari, ¿por qué? Pues porque, como muchos críos, yo crecí leyendo las aventuras de las novelas de piratas de Sandokan o El ciclo del corsario negro.
Y eso yo lo llevo en el ADN, o sea, yo a Salgari lo venero y me molesta mucho y siempre lo repito y lo reivindico, la injusta fama que tiene de autor de novela adolescente. Yo creo que Salgari tiene mucho más empaque, aparte de que el hombre tuvo una vida, bueno, fue un pobre desgraciado, la verdad. O sea, conoció el éxito, pero no el dinero. Y a Javier Andreu es todo el mundo lo conoce por ser el cantante de La Frontera, ¿no? Entre otras cosas, me parece que es uno de los mejores compositores que hay en España. Yo siempre he dicho que si Javier Andreu hubiera estado en el mercado anglosajón, se darían de hostia a los productores para comprarle canciones para otros artistas, y porque le tomé prestado el nombre de Juan Antonio Cortés. ¿Y cómo se hace? Una última cuestión. ¿Cómo haces para sacar tiempo para escribir, ¿no? Te lo pregunto porque sé cuál es tu dedicación, cuál es tu profesión, el día a día y de dónde sacas. Más luego la familia, es decir, las obligaciones que uno tiene, ¿de dónde se saca ese tiempo para escribir? Para escribir no queda otra que robarle tiempo a otras cosas. O sea, tú escribes, te da un beneficio porque te gusta escribir, pero tienes que sacrificar otras cosas. Y tienes que aprender, al menos yo en mi caso, en el que el tiempo es un problema, tienes que aprender a desarrollar una disciplina. O sea, eso de decir, hoy no estoy inspirado, no escribo, no vale. La inspiración te viene trabajando. Entonces es sentarte y escribir, sentarte y escribir, sentarte y escribir, no hay otra. No hay otra. Si tienes media hora, media hora. Si tienes 2 horas, 2 horas. Si un día tienes 4 horas, 4. Y si otro día no lo tienes, pues mala tarde. Porque el proceso de escribir no es solamente sentarse en el ordenador a teclear. Es también el proceso creativo es tan importante como la escritura en sí, el tiempo que tú le dedicas a la historia en tu cabeza. Y como decía Stephen King, que yo creo que tiene toda la razón del mundo, una vez que escribes una novela, tienes que ponerte y acabarla. No la puedes ir extendiendo demasiado en el tiempo, porque al final la tienes todo el día en la cabeza. Es como si tú dices, a mí me gusta mucho la película Titanic, me parece fenomenal. Cuando la hayas visto 25 días seguidos ya no te va a gustar. Tú tienes que acabar la novela antes de que la novela se te haga a ti mismo aburrida, porque la has visto 20.000 veces en tu mente. Pues es la cuarta novela de Eduardo de la Fuente, La Cruz de la Fortuna, que se presenta, como digo, el próximo viernes 5 de abril en el Teatro La Societat de Calviá, pero que ya se puede adquirir. Así que, sí, ¿dónde la podemos adquirir? Vamos a ver, si alguien nos escucha en Madrid, que creo que va a ser que no. Bueno, nos puede escuchar. O puede ser. Porque emitimos a través de vía streaming. O sea, en Madrid ya está distribuida, porque la editorial es de Madrid. Entonces editorial, que hay que decirlo, Anima Ignis. Anima Ignis. En Madrid ya está distribuida. A nivel nacional, incluyendo Baleares, me consta, porque esta mañana ya lo hemos chequeado, que ya está en Agapea, va a estar en Corte Inglés, en Casa del Libro, y en el resto de librerías, pues imagino que será inminente. O sea, en cuanto esté de alta en Cegal, que digamos que es la patronal de librerías, a ver, si no la encuentran la pueden pedir y en un día se la traen. Pues venga, es una buena recomendación para estos días y si no, pues para próximos días. Como digo, es una novela con no muchas páginas y que se lee en una tarde. Seguramente que van a pasar ustedes un gran rato con esta cruz, La Cruz de la Fortuna, que es la cuarta novela de Eduardo de la Fuente. Eduardo, ha sido un placer, como siempre. Enhorabuena por esta cuarta novela y seguimos en contacto. Gracias. Que vaya bien.